Hola, 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 Dios me los bendiga, Dios me los bendiga. ¿Cuánto tiempo sin estar conectados, verdad? Hoy quisiera introducirme con ustedes, dándole las gracias y la gloria a mi Señor Jesús por un día más, por una oportunidad más. Es el día jueves 18 de abril, son aproximadamente pasaditas las 9 de la mañana, si no me equivoco. Y aquí le traigo algo fresquecito, algo que el Señor me hablaría esta madrugada y yo quiero compartirla. Yo quiero, de lo que Dios me da, darle a usted. ¿Y por qué es esto? Bueno, porque según yo voy aprendiendo, también puedo compartirlo con ustedes y me siento bien, ¿no?, al hacerlo. También porque el Señor me decía y me hace entender que nosotros, sus hijos, aquí en la tierra somos su voz. Y cómo usted va a saber lo que Dios está diciendo o lo que Dios nos está hablando, o cómo podremos darle una palabra que tal vez esté esperando de parte de Dios si no hablamos y decimos callarnos. ¿Verdad? Hace un buen tiempo que yo no venía al frente de YouTube para grabar, y era porque estaba pasando ciertas cosas personales. Siempre trato de estar bien para ustedes, para que su palabra no vaya contaminada o no vaya de cierta forma alterada, sino que vaya directamente del corazón del Padre, mi boca a su corazón, a su alma, ¿verdad? Entonces, por eso me disculpo y le digo, vamos a tratar de retomar, porque es una de las cosas que el Señor me ha estado hablando también, y es: yo te di un testimonio, yo te di una oportunidad, yo necesito que sigas hablando de mí, yo necesito que sigas haciendo lo que venías haciendo. Y no porque Dios nos necesite a nosotros, sino porque hay que obedecer a Dios. Si Dios nos manda a hacer algo, hay que hacerlo. Dios lo puso en mi corazón hace 2020, 4 años, el de poder yo estar en esta plataforma y hablarle a usted un mensaje de Cristo que restaura, que levanta, que sana, que trae aliento, ¿verdad?, al perdido, al que está desalentado. Entonces, si yo lo dejo de hacer, ¿estaré yo cumpliendo con el mandato de Dios, que es ir y predicar su evangelio? Creo que no. Y por eso, ¿verdad? Por eso vamos a seguir insistiendo y por eso vamos a seguir tratando de obedecer a nuestro Señor. Y hoy le quiero hablar de un tema que el Señor me hablaría en la madrugada. Ha estado tratando conmigo todos estos días, no le voy a decir que no. Tiene el Señor un buen tiempo de estar tratando conmigo, sobre todo en las madrugadas, en la oración. Dios es bueno, Dios le gusta lo que es la intimidad con su pueblo. Yo puedo decir que yo hago todo, pero sin oración, si yo no incluyo mi oración, yo ayuno, yo leo la palabra, yo alabo, pero si yo no hablo con mi Padre, si yo no busco esa intimidad con Dios en lo que es la quietud de la noche o en lo que es el apartarme para Dios y buscarle, yo no estoy haciendo mucho. Entonces yo en lo personal me siento incompleta. ¿Y por qué es eso? Pues porque yo tengo un ejemplo que es el de Jesús. Jesús hijo iba y decía, se apartaba para el Señor, a pesar de que era el Hijo de Dios, para hablar con su Padre, ¿no? Para hablar con su Padre. Y entonces, ¿cómo yo pretendo tener una relación con papá, si yo no busco y no me insto y no me esfuerzo? Porque muchas veces obviamente no vamos a querer orar, no vamos a querer instagar en esa oración maravillosa de la madrugada o durante el día, porque no solo en la madrugada se hace. Acuérdese, Daniel dice que oraba 3 veces al día. Yo me imagino que era bien temprano en la mañana, durante el día, y me imagino que parte de la noche. Entonces, y obviamente es una oración constante donde usted está hablando con su papá, usted está conectado. Pero hay un tiempo que uno se separa para Dios. No sé por qué me metí por aquí, pero todo es de Dios, todo es de Dios. Me acuerdo ahorita mismo que Jesús venía y se apartaba para Dios en las madrugadas, si no hubiera sido necesario. Muchas personas dicen, he estado escuchando esto últimamente y me ha estado retumbando en la mente, y es: ¿pero de qué le sirve a usted levantarse de madrugada a orar si usted no cambia?
es que no buscamos a Dios porque somos perfectos. No buscamos a Dios porque ya se hizo automático que no buscamos a Dios porque Dios trabaja así. Dios trabaja con nosotros. Dios es un proceso, es un paso. No somos perfectos. No hay santidad aún, ¿verdad? Hay una cosa que para mí, como le digo, no puedo vivir sin esa comunicación con Dios, porque yo entiendo que yo necesito de Dios. Cuando estoy triste necesito hablar con Dios. Cuando estoy desenfocada necesito hablar con Dios. Cuando estoy pasando tribulación, siendo afligida, yo necesito de Dios. Entonces por eso lo busco, por eso voy y busco, no porque sí quiero un cambio, pero los cambios no vienen de la noche a la mañana. Yo entiendo que es un caminar y nos estamos santificando y nos estamos preparando para ese día cuando Cristo venga por su iglesia. Dice que aún en el arrebatamiento, aún en el aire vamos a ser transformados, porque no vamos a estar en total santidad. Hay cosas que tenemos que ir trabajando y moldeando, sí, y es necesario entenderlas como ser humano, cuáles son esas áreas que le estamos fallando a Dios. Pero hay otras cosas que nos van a costar más. Vamos a seguir. La relación con Dios, lo voy a sellar esta capsulita ahí. La relación con Dios es necesaria, la intimidad con Dios es necesaria, y como yo la obtengo, más allá de todo lo que hacemos como cristianos, incluyendo la oración, incluyendo hablar con Dios, porque Dios ahí nos habla. ¿Y cómo yo sé esto? Bueno, fue en esta madrugada que el Señor me habló a través de 1 de Pedro 4. Yo estaba orando, yo me desperté, yo no pongo alarma, yo me despierto automático, ¿no? En la madrugada, y me puse a orar y solo me salía un quejido, ¿no? Como un lamento, porque a veces nuestra alma está atribulada y está afligida por cosas que están sucediendo. Hay una cosa que a mí no me aflige, no es la economía, a mí no me aflige mi condición de salud, no me aflige. A mí muchas veces me aflige cosas que les pasan a mis seres queridos, cosas que les pasa a mi mamá, cosas que le pasa a mi papá, cosas que le pasa a mis hijos. A mí me aflige eso. Entonces es algo así lo que me está sucediendo, y estaba afligida en mi espíritu porque un poquito más de mí. Estos días atrás tuve que viajar así de emergencia a Miami al ver la condición, la situación de mi hijo médica. Y eso a mí me atribula, y eso a mí me pone un poco afligida en el espíritu, en mi alma, porque es un ser que yo amo, ¿verdad? Y así muchas cosas. Pero vamos a continuar. Entonces el Señor fue tan bueno conmigo esta mañana, y el Señor me hablaba de esto, ¿verdad? Me hablaba de 1 de Pedro 4. 1 de 4. Mira, no soy de las que profundiza mucho en la Biblia, así que sí creo que fue de Dios, porque Dios me llevaría a esto y yo lo leería y yo digo: Dios, tú eres muy bueno, como tú me hablas. Su palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo vamos a leer para ser un poco breve porque llevamos 8 minutos. Dice: puesto que Cristo, dice, ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Me voy a saltar de ahí y voy a proseguir al 12. Y después vamos a regresar al 2. Amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón. Mire qué importante. El padecer del cristiano es diferente al que padece en el pecado. Mire lo que dice. Es diferente al que padece sin Cristo. Dice: así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno.
Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde padecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomiendan sus almas al fiel Creador y hagan el bien. El Señor me daría primera de Pedro 4. Yo me salté porque me voy a enfocar en esto. El título de hoy lo vamos a titular Es necesario. Vamos a enfocarnos en la aflicción del justo, en la aflicción del cristiano, en la aflicción de aquel que quiere hacer la voluntad de Dios. El cristiano padece y le es gloria padecer. ¿Por qué? Porque va transitando el camino correcto. Mientras que el pecador padece por consecuencia de su pecado y padece porque está en la garra directamente del enemigo, tiene puertas abiertas. Pero el cristiano padece por muchas circunstancias, y muchas de las causas del padecimiento del cristiano pueden ser, ¿verdad?, a causa de persecución. Son perseguidos, ¿verdad?, así como fueron perseguidos la iglesia inicial, la iglesia primera, en aquellos tiempos, ¿verdad? Persecución, buscan su vida para exterminarla, extinguirla, bien la espiritual como la física, ¿no? A Satanás, el enemigo, le interesa acabar con el cristiano. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios, el evangelio de Cristo, no siga extendiendo y no siga abarcando, ¿no? Y no siga golpeando el mundo de las tinieblas. Entonces, habrá calumnias para el cristiano. Es una de las aflicciones que el cristiano padece, calumnias. Dirán cosas falsas que no son ciertas sobre la persona. Sufrirá murmuraciones. Habrá personas que murmurarán contra el cristiano que está haciendo la voluntad de Dios. Sí. Acuérdense, el título es necesario. Quiero que se lo recuerde porque es algo que está en mi mente y está en mi ser para explicar. Murmuraciones. Habrá gente quien lo critique, ¿verdad? Todo lo que haga, todo lo que hace, si ora, si canta, si alaba, si predica, si quiere hacer una obra buena, si quiere ministrar, si quiere dar un buen consejo, si quiere ayudar, todo va a ser criticado, todo, la gente va a murmurar. ¿Por qué? Porque son piedras de tropiezo para el cristiano y tenemos que estar perceptivos y tenemos que estar listos para ello, no podemos tomarnos por sorpresa, porque el maduro entiende que esto es necesario, porque si no, entonces no se está haciendo bien. Si usted no sufre persecución, si usted no sufre calumnia, si usted no es afligido en su espíritu, entonces significa que usted está en una vida muy tranquila como cristiano y tal vez ni está en el camino de Dios de la forma correcta. Puede decir usted mismo, engañarse y decir, yo estoy haciendo la voluntad de Dios, yo estoy caminando en la voluntad de Dios. Pero si usted no está siendo afligido y está constantemente pasando obstáculos en su vida cristiana, usted está cómodo. Y cuando está cómodo es porque el enemigo no interfiere con usted, no se mete. Pues ¿por qué? ¿Por qué será? Porque lo tiene de cierta forma controlado, lo tiene de cierta forma, ¿cómo se dice?, de su parte. No le está haciendo usted ningún estorbo a las tinieblas, no le está haciendo ningún daño usted al mundo de las tinieblas. Entonces ellos no se intermeten, no hacen nada contra usted. Van a ir contra aquellos que están haciendo fuerza en el mundo espiritual para contrastar las tinieblas. Entonces, dijimos murmuraciones, ¿verdad? ¿Para qué existen las murmuraciones? Para desanimarte, para que no llegues a donde Dios quiere llevarte, para que no sigas en el camino que estás, que es la obediencia de Dios, ¿no? Escuché por ahí que cuando el enemigo no logra con sus ataques, ¿no?, desenfocarte de Cristo y sacarte de su camino, pues buscará cansarte. ¿Cómo lo hace? Contraataca, da duro, pega fuerte y tú te vas cansando, tú te vas drenando, ¿no? Porque es una guerra constante. Entonces llega un momento, que era lo que me venía pasando, y por eso no le quería traer un mensaje en el canal, que era que estaba drenada, estaba cansada, venía de muchas luchas, ¿no? Luchas personales, luchas para mantenerme enfocada en el camino de Dios. Y fueron tantos los golpes que me había cansado, ¿no?
venía peleando por otras personas, por mi familia, venía peleando por tantas cosas que se han presentado, ¿verdad? En el Evangelio, en el diario. Y que ese Satanás, cuando no puede bloquearte, viene y ¿qué hace? Te cansa, te da tanto ataque que tú tienes que pararte firme y pelearlos en la fuerza de Cristo, obviamente, ¿no? No te digo que no, pero somos humanos. El orar, el ayunar, el buscar y contrastar lo que las tinieblas te está tirando, llega un momento que te drena, llega un momento que te desgasta. Y es ahí donde el enemigo te quiere llevar. No puede iniquilarte, no puede parar lo que Dios está haciendo en tu vida. Entonces te cansa, te hace que te drenes. Eso lo escuché, lo viví y soy testigo de ello, por eso lo estoy diciendo. Entonces, ¿qué es necesario? El ser afligido en el cristiano es necesario. ¿Por qué, Carol? ¿Por qué es necesario? Bueno, es necesario para el crecimiento mismo del cristiano. Es necesario para que entendamos que no es en nuestras fuerzas, sino que es en la fuerza de Cristo que vamos a hacer. Porque cuando estamos muy bien y todo está bien en las cosas de Dios, pues hay poca búsqueda o mínima búsqueda. Pero cuando estás afligido, a mí, entre más me apretan, más busco de Dios. Entre más aflicción siento, más tengo que buscar de Dios. Tengo más necesidad de acercarme a Dios porque yo entiendo que sola no lo voy a poder hacer, ¿ves? Entonces, por eso es necesario. Es necesario también que el Señor te corrija. Muchas de las aflicciones vienen al cristiano a través de lo que yo le dije, ¿verdad? De fuerzas exteriores, ¿no? Lo repetimos, dijimos que persecución, calumnias, murmuraciones, ataques del enemigo, también viene de parte del Padre para alinearnos. Seremos afligidos también a causa de la corrección del Padre. Cuando nosotros estamos obrando de manera impetuosa, de manera incorrecta, aunque nosotros en nuestra propia opinión, en nuestra propia sabiduría, entendimiento, pensemos que estamos obrando bien, estamos yendo por el bien camino, eso solo lo sabe Dios, quien pesa los espíritus y entiende con qué condición venimos obrando, con qué actitudes, con qué corazón lo venimos haciendo. Muchas veces traemos una intención errónea, pensando que estamos de parte de Dios, estamos siendo de tropiezo para el ministerio, estamos tratando de hacer las cosas a nuestra manera y no a la manera de Dios otras veces. Entonces, ¿qué viene el Padre? Nos aflige en su corrección, ¿verdad? El Padre que corrige a su hijo, ¿no? Lo quiere disciplinar porque es papá, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hace el Padre? Como buen padre, a sus hijos que desobedecen lo corregirá, afligiendo su alma, ¿verdad? ¿Para qué? Para que lo busquemos, para que vayamos por más, para que vayamos por respuestas, para que vayamos y nos internemos en la oración, para que vayamos y al Padre por respuestas, ¿no? Dice Oseas 2, 14, 16, esto hablando de que Dios muchas veces usa las aflicciones y para sensibilizarnos a Él, para que busquemos más de Dios, para que nos sensibilicemos al Espíritu Santo, ¿no? Hay otra cosa, dice que un corazón constrito y humillado, quebrantado, no desprecia a Dios. Entonces siempre va a ser a nuestro favor, es para que nosotros busquemos de Él a través del quebranto, ¿no? Dice Oseas 2, 14, 16. Pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Esto yo lo simulo que Dios lleva a su iglesia, ¿no? La lleva al desierto, a procesos, a pruebas, a desiertos, a sequedad. ¿Para qué? Para hablar a su corazón, sin aflicción, sin quebranto, sin sufrimiento. No vamos a ir con esa misma disposición. Y le daré de sus viñas desde ahí, dice. Y en el valle de Acor por puerta de esperanza, y ahí cantará como en los tiempos de su juventud. Muchas veces vivimos un evangelio acomodado, ¿no? Sí, bonito es estar en el fuego del primer amor, pero a medida que vamos transitando el tiempo y lo que vamos viendo en la misma iglesia, ¿no? Cosas que no totalmente están bien, porque en el cuerpo de Cristo también hay cosas que no están bien,
cosas que se tienen que ir alineando y cosas que se tienen que ir arreglando, uno se va enfriando, uno va, ¿no?, decayendo y ya no hay ese fuego. Entonces dice que ahí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su vida de la tierra de Egipto. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi y nunca más me llamarás Barbie. Que significa que uno de ellos es Señor y el otro es esposo, marido. En conclusión, ¿es necesaria las aflicciones? Sí, son necesarias. Las aflicciones de la iglesia, del justo, ¿verdad?, son necesarias. No estamos hablando de las aflicciones que padece, como lo leíamos primeramente acá, ¿verdad?, en primera de Pedro 1, donde dice, puesto que Cristo padeció por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido la carne terminó con el pecado, para no vivir en el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. No vamos a padecer ya como padecíamos en el tiempo de antes, ¿no? Dice, basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en las lascivias, concupiscencias, embriaguez, orgías, disipación y abominables idolatrías. No vamos a padecer como ellos, como andábamos en los tiempos de antes, a causa de nuestros pecados. Vamos a padecer por hacer la voluntad de Dios. Entonces tengamos de sumo gozo, me decía después el Señor, padecer a causa del Señor, porque significa que estamos en la voluntad perfecta de Dios y estamos transitando el camino que Dios quiere que transitemos. Ahora, si padecemos a causa de nuestras faltas, es necesario alinearnos, ¿no? Porque para ello es también, ¿no?, para llamarnos la atención. Entonces, en conclusión, las aflicciones del justo son necesarias para su propia edificación y cercanía con el Padre, una relación más cercana con el Padre. Dios promete a quien corre la buena batalla, puse aquí, y llegue a la meta como un buen atleta, como hablaba, ¿verdad?, el apóstol Pablo, que corremos esta carrera como un maratón, ¿no?, sufriendo, caéndonos, raspándonos, saltando obstáculos, sobrellevando barreras. ¿Por qué? Porque queremos llegar a la meta. Entonces, aquel que sufre, aquel que padece, aquel que tiene aflicciones, si lo hace como un buen atleta y corre la buena batalla, obtendrá la corona de vida, obtendrá un premio, un galardón para su vida, ¿no? Y que es una vida eterna con Cristo Jesús. Vea que lo que usted está peleando no es pequeño, vea que lo que usted está peleando es grande. Y es importante conocer que nada de lo que usted padezca en esta tierra se padece sin ningún resultado. Y si esto incluye a Dios en el mismo proceso de aflicción, usted va a entender que usted siempre va a estar en victorias, ¿no? El cristiano, esta es otra cosa que yo aprendí, el cristiano, si no tiene un testimonio cada 2, 3 meses o algo diferente que Dios hizo, hay poca búsqueda, o sea pausado o esté estancado. Es necesario que sigamos creciendo, es necesario que sigamos escalando, es necesario que sigamos corriendo, es necesario las aflicciones, porque muchas veces estamos muy acomodados, ¿no? Las aflicciones del justo son necesarias para su propia edificación, para el propio crecimiento otra vez, ¿no? Sigamos adelante porque nuestro galardón está delante. No importa ahora mismo lo que estamos viendo, volviendo a la oración, es importante porque Dios nos prepara para esto, para estas cosas venideras. Hace más o menos 1 mes y medio estaba orando y bajo algo donde decía, un verso de la Biblia donde decía que no nos enfocáramos, básicamente me decía, en las aflicciones de este mundo, porque todas ellas nos llevan a una victoria mayor, dice, una cosa grandiosa que Dios tiene para nosotros. Decía, estas aflicciones temporales de este mundo no son comparadas con la gloria venidera en Cristo Jesús. Y cuando Dios me decía este verso, yo estaba en un momento bien, ¿no? Yo estaba tranquila, estaba así, ¿no? Estática.
pero yo no entendía que más allá la salud de mi hijo sería comprometida. Yo tendría que tener una aflicción en mi ser, que si yo no me agarro de Cristo, que si yo no confío en Él, que si yo no me agarro de su fe, el enemigo me mueve muy fuerte, ¿no? Y me puede hacer dudar de Dios. Entonces, estos warnings, estas palabras que bajan de Dios, de confort, de ánimo, son necesarias. Que no nos preocupemos por las aflicciones, ¿ve? Que no le prestemos mucha atención. Claro que tenemos que buscar a Dios más aún, pero no el enfoque de nosotros tendría que estar en esa aflicción momentánea, porque pasará. Todo pasa en esta vida, ¿ve? Todo pasa. Cristo es el único que no pasa. Cristo es el único que es eterno. Esa aflicción también pasará. Ese momento también, ¿no? Cuando usted viene a ver, ya sobrepasó esa barrera, ya pasó ese tiempo. Y ahora llega el momento de regocijo. Mientras usted está en la aflicción, hay que gozarnos, hay que alabar a Dios. Es difícil, sí, muy difícil. ¿Puedo hacerlo yo, gozarme? Me cuesta más ver la gracia de Dios en mi vida. Eso que escucha ahorita ahí es la lavadora sonando, está lavando. Pero dice 2 Corintios 4:17, 2 Corintios 4:17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente, eterno peso de gloria. Lo voy a dejar, se extiende un poquito más nuestra conversación, pero sí quería dejarle esto, ¿no? No estamos solos, iglesia. No estamos solos. El Señor siempre está con nosotros. Esto es momentáneo. Cualquiera sea la circunstancia, cualquiera sea el paso. No, es pasajero. ¿Cómo lo vamos a enfrentar? De la mano de Cristo. ¿Cómo vamos a pasar la aflicción? Buscando más de Dios, llegando más a su intimidad. Yo le aconsejo más oración. Comuníquese más con papá. Crea esa relación íntima con Dios. Aunque usted no vea en el momento que hay un cambio, aunque usted no vea que hay en el momento un resultado, una respuesta, créame que sus oraciones no caen en el aire. Cuando son dirigidas al Padre a través de su Hijo Jesús, incluye al Espíritu Santo para que Él interceda por usted. Esas oraciones no son en vanas. Usted va a seguir de pie siempre y cuando esté agarrado de la mano de Dios. Y el Señor, es algo que me sorprendió y me sorprende cada día más, que entre usted más crece en la oración, el Señor más habla con usted a través de su palabra. Él le trae palabra fresca a su mente, donde la fuerza y lo lleva a leer su palabra, porque también tiene que, algo que yo he estado aprendiendo es, en la oración, si usted no lleva la palabra de Dios, es infuncional. Incorpore la palabra de Dios, incorpore lo que es revelado del Espíritu Santo. A través de que usted va hablando, Dios le está hablando y lo lleva a la palabra y busque la palabra. Aquí usted encuentra. Yo soy de la que no estudio mucho, pero sí le puedo decir que Dios me habla a través de su palabra. Y le puedo decir que me habla a través de cada mensaje, cada prédica, le pongo interés, la llevo a mi corazón, trato de hacer cambios, trato de apoyarme en lo que Dios me está hablando siempre. No hay perfección, no. Todavía no lo alcanzo. Me falta mucho. Me esfuerzo mucho, sí. Me pongo metas cada día, sí. A veces me castigo yo misma y me autocritico. Soy muy severa conmigo, pero quisiera que hubiera perfección. Pero si hay perfección significa que nunca voy a necesitar de Dios. Y Dios quiere que yo necesite de Él. Dios quiere que yo lo incorpore en mi vida, en mi diario, que yo dependa de Él, una total dependencia de Él, para que yo entienda que mi fuerza no viene de mí misma, de lo que sé, de lo que yo vivo, de mis experiencias, sino de Él, Por eso es necesario. Acuérdese, ¿verdad?, que las aflicciones son necesarias. Ese es el título de hoy. Es necesario padecer.
Es necesario vivir. Si Cristo, que fue el Hijo de Dios, padeció en carne propia, la provió, nosotros la iglesia no podemos ser la excepción. Es necesario. Es necesario que nos critiquen, es necesario que murmuren contra nosotros, es necesario que nos levanten falsos, es necesario que nos apuñalen, es necesario que nos lastimen, que nos laceren, sí es necesario. No estamos exentos. Si a nuestro Señor le hicieron, ¿qué más nos tocará a nosotros? Me decía el Padre un día, si a mi hijo le hicieron, si a su Señor le hicieron, ¿qué no le harán al siervo? ¿No? Solo hay que aceptarlo. Y estamos hablando de las fuerzas externas, pero hay muchas cosas, como le dije, que la aflicción viene a través de ¿qué? Procesos, pruebas. Ayer lo confirmaba en la clase, yo preguntaba esta pregunta: ¿podrá ser afligido el cristiano a través de pruebas y procesos? Sí, claro. Yo entendía que sí, pero yo quería colaborarlo, ¿no? Es necesario para una cercanía con su papá, lavamiento de sus vestiduras. Cabilgamos, el cuerpo de Cristo cabilga en muchos pensamientos, muchas cosas que a Dios no le agradan. El enemigo trae tantos dardos y tantas cosas a nuestra mente, tanto ataque, tanto bombardeo, que muchas veces si no logran derrumbarnos, nos cansa y terminamos adoptando o aceptando ciertas ideas que no son de Dios, y es por eso necesario que Dios venga y nos aflija para que corrijamos nuestro camino, ¿verdad? Y nuestro proceder. Dios le bendiga, Dios le guarde. Este es mi mensaje para usted. Otra vez, Carolina Canales. Hoy es que 18 de abril, ya vamos por el mes 4 del año. Son pasadas las 9, no sé si son las 9:30 de la mañana. Vamos a seguir luchando, vamos a seguir peleando su buena batalla, vamos a seguir entendiendo que dependemos de Él y para Él somos. Intentándolo. Vamos a seguir intentando ser mejores, vamos a intentar hacer su voluntad y hacer el mayor esfuerzo de obedecerle, siempre. Porque más que sacrificio, ¿qué quiere el Señor? Obediencia. Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde. Será hasta la próxima. Yo espero que le haya ayudado o de alguna forma confortado. Es necesaria, la tribulación es necesaria. Y entienda que es porque usted está yendo en el camino correcto. Entienda que es porque usted está haciendo la voluntad de su Padre, ¿verdad? Y entienda también que es porque usted es hijo, no bastardo. Que usted está siendo corregido o afligido para hacer su voluntad, para ser mejor y más como Él. Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde. Aquí estamos para servirle. Carolina Canales, otra vez desde mi casa para usted.